Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 22 de febrero de 2018. Seguimos adelante con los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz. El día de hoy el devocional se llama Un estilo de vida de peso. Está basado en Proverbios capítulo 11, versículo 1. El proverbista sigue haciendo comparaciones y de hecho lo seguirá haciendo hasta el capítulo 17. De hecho, esta es la forma más común de hacer proverbios en este libro. Sigamos estudiando cada una de las enseñanzas que nos presenta y en esta ocasión un solo versículo nos confronta con la honestidad más seria y profunda de la conducta humana. Leamos el texto para reflexionar brevemente y después puntualizaremos en las enseñanzas principales. Es un solo versículo que dice así, Proverbios 11.1 que dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Podemos decir en forma breve que la honestidad es un valor que a Dios le importa muchísimo y la deshonestidad le resulta insoportable. ¿Cuál es la enseñanza o las enseñanzas en este breve versículo? Déjame decirlas de la siguiente manera. Número 1, la ofensa del menor esfuerzo. Aquí encontramos una enseñanza que llamaremos la ofensa del menor esfuerzo. No hay duda de que hay una enseñanza sencilla y clara en este proverbio y tiene que ver con vender kilos de 1000 gramos. Es decir, tiene que ver con ser honestos en las ventas y en los negocios. La pesa falsa, o sea, una pesa que no da kilos enteros. Sin embargo, esa honestidad que se manifiesta en lo simple, es algo que se manifiesta en otras áreas de la vida. El trabajo, el matrimonio, el estudio, etc. Ser deshonestos, tramposos, tacaños, aprovechados, se relaciona con la ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo es de esas cosas más populares, de las más populares en nuestro mundo actual. Podemos verla claramente en las ofertas que se hacen por televisión respecto a los productos para adelgazar, estar sano o estar fuerte. En todos los casos el gancho, es decir, sin esfuerzo, y olvídese del cansancio, o con 5 minutos al día, o solo camina, etc. Es tan popular esta idea, la ley del menor esfuerzo, que existe un libro llamado Las 7 leyes espirituales del éxito, que glorifica la ley del menor esfuerzo y dice que hay que aceptar lo que pasa, que debemos conformarnos y que según esto, como la naturaleza misma, no debemos esforzarnos mucho, sino despreocuparnos de todo. La ley del menor esfuerzo es parte de la filosofía llamada hedonismo, cuyo eslogan dice: el máximo del placer con el mínimo del dolor. O sea, conseguir el máximo del placer con el mínimo del dolor. Se trata de la cultura del hombre light. Se trata de darle a la vida kilos menguados, es decir, se trata de no trabajar más, no dar más, y si es posible, menos. La ley del menor esfuerzo se manifiesta de diferentes maneras. Hace que los empleados trabajen solamente un horario establecido. Si se puede trabajar menos, mejor, pero más, jamás. Hace que los estudiantes se conformen con un 7 de calificación o una calificación mediocre, que 8 seguiría siendo mediocre porque es del medio, ¿no? Incluso 8.5 seguiría siendo mediocre. Hace que cuando escuchamos un ruido en el coche, en vez de arreglarlo, le subamos el volumen al radio. Hace que los deportistas se conformen con hacer un buen papel y no busquen la medalla de oro. Lo triste es que también se manifiesta en las relaciones interpersonales. Hace que los esposos o los novios digan: pues si quieres, así soy yo, ya me conocías, ¿no? No puedo cambiar. Hace que los problemas matrimoniales se justifiquen con la frase: todo mundo tiene problemas. Hace que los pecados se oculten tras la filosofía de nadie es perfecto. Hace que violemos nuestras dietas indispensables para vivir con la justificación de: si me voy a morir, que sea feliz. Es decir, que no estamos dispuestos a esforzarnos y si lo hacemos, que sea el mínimo. El peso falso, que es abominación a Jehová, dice el versículo, es tener un estándar por debajo de lo legal, de lo correcto, lo correspondiente, lo necesario. Es entregar menos de lo que nos compran, es dar menos de lo que otros nos dan, es regatear nuestra entrega, es entregarnos a medias. Y esto ofende a nuestro Dios, quien se entregó por completo por nosotros en la cruz. Segunda enseñanza o segunda cosa que decir que surge de este solo versículo: la alabanza del mejor y mayor esfuerzo. El Señor Jesucristo habló de este tema en uno de sus mensajes
Es decir, nos vamos a trasladar de Proverbios, ese Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, donde Jesucristo aborda este mismo tema. Leamos su palabra y relacionemos lo que dice con lo que el proverbista también nos dice. Dice Jesús nuestro Señor: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto está en Lucas 6:38. En aquella época, para las semillas, para las harinas, se usaba una medida no de peso, sino una medida de un recipiente, pues, ¿cómo se dice? De capacidad, un recipiente, y se llenaba. Había gente, vendedores tan hábiles, que llenaban la cubetita pequeña, pero no suficiente. La hacían parecer que estaba llena y vaciaban, y entonces vendían de menos. Y dice el Señor que demos medida buena y apretada, remecida, que se le pegue hasta que entre en toda la semilla, hasta que entre toda la harina, y que todavía se le pegue para que entre lo más posible. Eso es lo que dice Lucas 6:38, Jesús mismo en ese pasaje. Ante la realidad de la ley del menor esfuerzo, el Señor nos dice: dad y se os dará, medida buena y apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Esta es la otra ley, una ley superior. Se trata de la ley de la inversión, de invertir. ¿De qué habla? De dar todo, de dar lo mejor, de no regatear nada. Se trata de la ley del mejor y mayor esfuerzo. La metáfora es tomada de la venta en los mercados. La medida era un recipiente para establecer la cantidad de las semillas, la harina o cualquier cosa que se pudiera vender. Y la exhortación es a llenarla, apretar el contenido y sacudirla para que le quepa más. ¿De qué está hablando? De dar más, de dar lo mejor. Se trata de una exhortación a ser mejores, ser mejor jefe, ser mejor empleado, ser mejor compañero, ser mejor esposo, ser mejor esposa, ser mejor hijo, mejor hija, ser mejor hermano, mejor hermana, ser mejor estudiante, ser mejor discípulo, ser mejor miembro de la iglesia, ser mejor diácono, ser mejor ministro, ser mejor siervo, ser mejor pastor, ser mejor lo que sea, ser mejor doctor, ser mejor ingeniero, ser mejor abogado, ser mejor vendedor, lo que sea. Evidentemente, como ya dijimos, nos habla de vender kilos de 1000 gramos. Es decir, tiene que ver con ser honestos en las ventas y en los negocios. Sin embargo, esa honestidad manifiesta en lo simple es algo que también se manifiesta en otras áreas de la vida: el trabajo, el matrimonio, el estudio, etc. Ser honestos, cabales, respetuosos, entregados, liberales, se relaciona con la ley del mayor y el mejor esfuerzo. Así que podemos llegar a una conclusión: la bendición de peso. Ahora bien, la demanda tiene una promesa como resultado. El Señor dijo: y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Qué significa? Significa que aunque no lo hacemos para recibir algo a cambio, sí recibiremos algo a cambio, pero multiplicado. La metáfora significa que recibiremos una medida rebosada, de tal manera que será necesario usar nuestra túnica para poder conservar el contenido. Y finalmente se nos explica: porque con la medida con que medís os volverán a medir. Es decir, que se trata de una ley divina. No es suerte, no es cuestión de que se enteren o no los demás, no es cuestión de sobornos, no es asunto de las leyes humanas. Se trata de una ley establecida por Dios y se cumple porque se cumple. Podemos decirla de esta manera: la vida es una inversión. Conviene esforzarnos en dar mucho y dar lo mejor, porque recibiremos abundantemente. Un buen ejemplo respecto a esto es lo siguiente. Tal vez usted sabe esta ilustración, esta historia que es de la vida real. Los japoneses les gusta el pescado fresco, pero las aguas cercanas al Japón no han tenido muchos peces por décadas. Así que para alimentar a la población japonesa, los barcos pesqueros fueron fabricados más grandes para ir más adentro, kilómetros adentro. Mientras más lejos iban los pescadores, más era el tiempo que les tomaba regresar y entregar el pescado. Si el viaje tomaba varios días, el pescado ya no estaba fresco. Era pescado viejo, ¿no?, de días. Para resolver el problema, las compañías instalaron congeladores en los barcos pesqueros. Así podían pescar y poner los pescados en los congeladores. Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el fresco. Y no les gustaba el congelado, que por lo tanto tenía que venderse más barato. Las compañías instalaron entonces en los barcos tanques para los peces. Podían pescar muchos peces y meterlos en los estanques y mantenerlos vivos hasta llegar a la costa. Pero después de un tiempo los peces dejaban de moverse en el estanque. Estaban aburridos y cansados, aunque vivos. Los consumidores japoneses también notaron, por su buen gusto, notaron la diferencia de sabor, porque los peces dejaban de moverse en los días que estaban de regreso y perdían su sabor a fresco. ¿Y cómo resolvieron el problema las compañías japonesas? ¿Cómo consiguieron traer pescado fresco
con sabor a pescado fresco. Para mantener el pescado fresco, los peces de las compañías pesqueras ponen dentro de los estanques, de los botes, un tiburón pequeño. Claro que el tiburón se come algunos peces, pero los demás llegan muy, pero muy vivos, porque andan huyendo del tiburón y entonces se mantienen como en el mar. Y cuando llegan al restaurante llegan frescos. Tienen que nadar durante todo el trayecto defendiéndose, cuidándose. Y entonces de esa manera los peces estaban frescos. Algunas personas, tan pronto como alcanzan sus metas, empiezan a decaer en su esfuerzo. Empiezan a no hacer lo que hacían antes. Y la frescura de su trabajo se pierde. Esta es la enseñanza de esto. Así que algunas personas se relajan, como los hijos que reciben herencia, como los que reciben un cargo muy grande porque alguien consiguió grandes ganancias en esa empresa y le deja al otro una herencia, le deja la estafeta. Algunas personas dejan de esforzarse, no les costó trabajo esa empresa y entonces la ley del menor esfuerzo deteriora la vida de las personas. Como lo dijo un tal Ron Hubbard a principios de los años 50, las personas prosperan más cuando hay desafíos en su medio ambiente. Cuando alcanzan sus metas, deben proponerse mayores metas para seguirse vivos. Nunca debes crear el éxito para luego acostarte en él. No, sigue adelante, busca otro éxito. Así que esfuérzate en decidir invitar un tiburón a tu estanque y descubre que tan lejos realmente puedes llegar. Unos cuantos tiburones te harán conocer tu potencial para seguir vivo y haciendo lo que mejor haces, de la mejor manera posible. Y si ya los tienes en el tanque, déjalos que se muerdan entre sí, pero no te asustes por sus dientes y sus trampas. Tú sigue adelante, sigue alerta, sigue fresco. Siempre habrá tiburones a donde quiera que vayas. Adelante. ¿Cómo la ven? Me parece que esta ilustración es útil para que usted y yo entendamos que debemos mantenernos vigentes, haciendo nuestro mejor esfuerzo, con pesos, con medidas correctas. Y les propongo lo siguiente. Dios quiere bendecirnos. Dios ha prometido bendecirnos. Y solo nosotros mismos podemos impedírselo. Vivamos de acuerdo a sus leyes y disfrutemos de una vida en plenitud. Y no olvidemos esto. El peso falso es abominación a Jehová. En cualquier área de la vida, en las ventas, pero en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de trabajo, en las relaciones con los amigos. El peso falso puede usarse en cualquier área de la vida para entregar menos. Mas la pesa cabal le agrada a Jehová. Que hagamos todo nuestro esfuerzo, que entreguemos lo mejor de nosotros. Le agrada a Dios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.